Ok, el cáncer es un crecimiento anómalo de las células y en este caso pues dependen del testículo. Entonces es un crecimiento anómalo de las células que conforman el testículo, ¿no? Grosso modo de eso se trata. Hoy en día el pronóstico es bastante bueno. La realidad es que cerca del 85% tienen curación incluso en etapas tardías gracias a las nuevas terapéuticas que se han descubierto, ¿no? El abordaje o el inicio de los platinos, que es un tipo de quimioterapia que aborda o que es blanco terapéutico de cáncer testicular, favorece el pronóstico de los pacientes y la verdad es que es uno de los paradigmas de cáncer curable. Es de las pocas cosas que puedes definir como cáncer que potencialmente se puede curar. Tenemos cuatro causas definidas. La primera es antecedentes heredofamiliares, en cuyo caso siempre hay que definir el grado de proximidad familiar que tienes con aquel familiar que padeció de cáncer testicular. Entre más cercano es a ti, el riesgo de que tú padezcas cáncer testicular es mayor. Entonces, empieza desde un familiar lejano hasta lo más cercano que pudieras llegar a tener, que es un gemelo, es el que más pudiera llegar a acercarse o a denominarte a ti como una persona que tiene un alto riesgo de cáncer testicular. Entonces, antecedente de familiar es uno. Antecedente personal es otro. Si tú tuviste cáncer testicular en un lado, digamos en el testículo derecho, eres una persona que está en riesgo de padecer cáncer testicular del testículo contralateral, en este caso del testículo izquierdo. La otra es antecedente de criptorquidia. La criptorquidia es cuando los testículos no descienden de forma apropiada desde el abdomen, porque naturalmente ahí se forman, empiezan las gónadas indiferenciadas a nivel abdominal y van descendiendo justamente por una señalización hormonal. Cuando los testículos no descienden, se define criptorquidia y esta entidad condiciona un factor de riesgo para cáncer testicular. Y como cuarto riesgo definido, tenemos algo muy poco tocado, o tiene incluso ciertas tecnicismos bastante complejos, que es la neoplasia intraepitelial de células germinales. Este tipo de crecimiento celular únicamente lo detectas cuando realizas una biopsia, no buscando cáncer testicular, sino sobre todo son aquellos pacientes que se someten a terapias de fertilización in vitro y toman aquellos espermatozoides dependientes del testículo para tratar de capturar justamente espermatozoides de la fuente, que es el testículo, y detectan de forma no esperada, de forma aleatoria, que se encuentra con una neoplasia intraepitelial, ¿no? Entonces son esos cuatro factores, básicamente son de lo que estaríamos hablando, ¿no? Lamentablemente el cáncer en cualquier parte del cuerpo es una enfermedad silente. Entonces sí hay que estar muy, muy a las vivas en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y que se encuentran en una población de riesgo. Las poblaciones de riesgo comprenden de cerca de los 15 años de edad hasta los 35, 39 años de edad. En este grupo de pacientes comprende la neoplasia o el cáncer sólido más frecuente. Y si tienes un factor de riesgos como los que acabamos de denominar, pues con mayor intención tienes que tener un foco de alerta y estar pendiente de cualquier crecimiento anómalo. Los cánceres se presentan como lesiones no dolentes. Entonces, cuando te encuentras una bolita o una nodulación dependiente del testículo que no te duele, que no está caliente, que está fija al movimiento, fija a planos profundos y cuyos límites no puedes definir, generalmente esto se trata de un crecimiento anómalo. Y es buena idea que acudas al urólogo de tu confianza para que te revise y te haga un check-up integral, ¿no? Lamentablemente tampoco es una enfermedad prevenible, más bien se puede detectar de forma temprana y justamente es pues estar pendiente de estos tipos de crecimiento anómalos. Hay muchísima información y muchísimo incentivo para que las mujeres se revisen y pues en este caso nuestra misión es que ahora se complemente la parte de la salud masculina, que nosotros sí definitivamente no acudimos hasta que no vemos que las cosas ya se desbordaron o se salieron de control. Entonces, como es una enfermedad que no se puede prevenir, si notas algo anómalo, si es prudente acudir tan pronto te sea posible, ¿no? El tratamiento siempre debe de ir encaminado en el estirpe histopatológico. ¿A qué nos referimos con esto?
al tipo de células que conforman el cáncer testicular. Entonces, para poder definir cuál es el estirpe histopatológico, debemos tener una muestra del tejido. No existen biopsias de testículo, por lo cual la biopsia es excisional. Quiere decir que en primer lugar hay que retirar el testículo por completo, eso se llama orquiectomía radical, analizar el tipo celular por el cual está compuesto y en ese sentido ya darle la quimioterapia de adyuvancia que le corresponda al paciente. Entonces, ese es el camino. Lo primero es retirar el testículo y a partir de ahí se empieza una serie de ramificaciones, por así decirlo, de opciones que son diferentes y dependen justamente de este tipo de células. Justamente la palpación, cuando estamos en la ducha o en el baño, es muy fácil porque son órganos que tenemos en la parte externa, ¿no? Entonces puedes llegar a percibir alguna lesión, alguna nodulación, y si es compatible con las premisas que enunciamos previamente, que sea no doloroso, que esté fija en planos profundos, que no puedas definir sus bordes, sí vale la pena que empieces o te acerques tan pronto sea posible con el urólogo. Porque esa es la única forma que pudiéramos llegar a una conclusión y a un diagnóstico certero. El manejo del cáncer en general sí es un manejo multidisciplinario. Va a incluir muchísimos grupos de médicos y creo que es importante que sepan los pacientes y cualquier familiar de estos pacientes que van a visitar a muchos médicos. Van a visitar desde psicólogos, tanatólogos, o médicos oncólogos quirúrgicos y naturalmente el urólogo. Tu primer médico de aproximación habitualmente va a ser un urólogo, porque va a tener tanto la experiencia de haber revisado testículos sanos como testículos no sanos. Tiene la experiencia para poder realizar el procedimiento quirúrgico y va a ser aquel que te va a dar el diagnóstico histopatológico con el cual van a suceder todas estas ramificaciones subsecuentes de tratamiento. Entonces, la piedra angular de tu tratamiento y de tu abordaje la debe de llevar un urólogo.